en el IFE, me decía, ponte así, dije, ya estoy muy chueco, ¿no? Y en la foto salgo así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de AE Educación Dental. Y el tema de hoy va a ser dolor dental, así que vamos a tener la presencia de un invitado especial, es el doctor, amigo, colega, exalumno, el doctor Wilber. ¿Eh? ¿Vas a entrar? No, no. Hoy tranqui. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Wilber Tercera Leal, cirujano dentista, egresado de la Universidad Veracruzana, es alumno de la doctora Gacili, fiel amigo, colega ahora. Las principales razones por las cuales un paciente visita al odontólogo, en primer lugar sería el dolor y en segundo estética. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor y la manera en cómo vamos a abordarlo en el consultorio dental. Entonces, lo que nos estás diciendo es que lo que está originando lo que tengamos en la consulta, que está moviendo a los pacientes, es que sea por dolor. Exactamente. El paciente va a acudir al odontólogo principalmente por dolor. A lo mejor muchos hemos padecido lo que es el dolor dental, pero muchas veces hay algunos pacientes que se pueden confundir con el dolor porque se origina a lo mejor en la boca, pero no necesariamente es de origen dental. Y han tenido que tener algunos tratamientos y que no les han quitado el dolor. Y es por eso que vamos a tratar de saber la diferencia entre un dolor de origen dental y un dolor de origen no dental. A veces el dolor no se puede identificar específicamente cuál es la pieza que nos está molestando, y es aquí donde tenemos o hablamos de un dolor irradiado, que puede ser que estés desplazando una molestia que se está desplazando hacia otra área de tu cara y que muchas veces lo relacionamos entonces con un dolor de origen dental. Además, al hacer la exploración de la cavidad oral, podemos ver una pieza con una caries muy grande, tal vez un golpe, un traumatismo, una fractura. Entonces es importante también que el paciente nos diga al odontólogo desde cuándo empezó a doler, cómo empezó a doler y cuál fue la causa principal de ese dolor, para que así como nosotros como odontólogos podamos identificarlo de una manera pues más rápida y más fácil. Cuando entonces estamos viendo que no tenemos una etiología específica, ya sea traumatismo, un golpe, ya sea una lesión cariosa, un hoyo negro, una mancha, que podamos nosotros darle como una ubicación a ese dolor, es cuando tenemos que pensar entonces un dolor de origen no dental. Exactamente, esa es la clave para que nosotros podamos identificar que no es un dolor de origen dental y saber qué tipo de tratamiento es el que vamos a realizar. ¿Cuáles son algunas de las pruebas que nosotros tenemos que hacer para poder hacer esta diferenciación? Por ejemplo, aquí siempre va a ser bien importante el interrogatorio hacia el paciente. Por ejemplo, la principal causa de origen no dental es un dolor muscular. Entonces el paciente, al explorarlo, nos dice que tiene dolor en toda esta parte y que le duelen todos los dientes. ¿Me podrías entonces, doctor, decir si existe una clasificación de dolor de origen no dental? Son tres principales los dolores de origen no dental. El más importante o el más común, el que más llega al consultorio, es el dolor muscular. De ahí sigue el dolor neuropático y por último el dolor referido. El dolor muscular, casi todos los pacientes lo tienen. Era lo que estamos hablando Antes de empezar esta grabación. un ratito, que son muchos los pacientes que tienen dolor muscular. Esto va relacionado a una disfunción temporomandibular. Puede ser unilateral o bilateral, pero ese es un dolor bien común en la consulta dental y que tiene su etiología específica y la manera de cómo se va a identificar. ¿Cómo lo vamos a identificar? El paciente tiene dolor, por ejemplo, si es en esta parte, ya sea superior o inferior, tiene dolor en todos los dientes. Muchas veces los pacientes lo asocian, cuando pacientes han tenido brackets, al apretar las ligas, ese tipo de dolor es el que sienten. Que Presión. Presión, exactamente. Dolor en todos los dientes. Entonces tú no puedes identificar cuál es el diente que está ocasionando, pero puede llegar a ser dolores muy severos, porque el músculo
está muy contracturado. Entonces, vamos a mostrar cómo es el abordaje que vamos a hacer para poder identificar este tipo de dolor. Si es muscular. Si es muscular. Es muy importante, tanto para el paciente como para el odontólogo, es preguntar al paciente si ya viene automedicado, porque es muy común que el paciente, al tener el dolor, se tome una pastillita. Entonces, le preguntamos al paciente si han pasado más de 2 horas desde que se tomó la pastilla, podemos hacer las pruebas. Pero si no, si el paciente se acaba de tomar la pastilla, le pedimos que regrese en 2 horas para poder hacer así las pruebas pertinentes y que no nos dé falsos positivos o falsos negativos en dado caso. Bueno, una vez que ya está el paciente, lo que vamos a hacer es pedir al paciente que abra grande, lo más grande que pueda, una apertura más o menos de unos 45 milímetros. Que vienen siendo los 4 dedos de la mano unidos y que puedan hacer apertura y que quepan esos 4 dedos. Exactamente, y le pedimos al paciente que nos haga lateralidad o que mueva su mandíbula de lado a lado. Hacia la derecha y de la izquierda. Porque regularmente el paciente que tiene problemas musculares está muy rígido y no puede hacer este tipo de movimientos. La contractura le va a impedir que realice esos movimientos comunes, habituales y necesarios dentro de la masticación. Exactamente. Un paciente que no tiene ningún tipo de dolor muscular debe tolerar perfectamente este tipo de presión, pero un paciente con dolor muscular no lo va a tolerar. En resumen, doctor, ¿nos podrías dar algunos tips para tratar este tipo de dolor? Sí, por ejemplo, ¿qué puede hacer el paciente? Porque también son dolores muy severos y tampoco le voy a decir al paciente, no, pues no hagan nada. Por ejemplo, si no puede acudir al dentista ese día, puede colocarse un poquito de crema antiinflamatoria como Lonol, un poquito por acá. Puede intercambiar frío y calor para hacer que el músculo se relaje. No tomar café, algún relajante muscular, y también funciona mucho el caldito de pollo. El caldito de pollo, ¿por qué? Es buenísimo por todo el tipo de proteínas que nos aporta. El músculo va a ir mejorando poco a poco. Pero la verdad es que el caldito de pollo nos ayuda mucho para problemas musculares. ¿Nos puedes decir cómo puedes identificar el dolor neuropático? Sí, exactamente. En orden de porcentaje de más común, exactamente, más común, primero es el muscular. Como dice doctora, si vemos que no es un tipo de dolor muscular, vamos a pensar en un dolor neuropático. ¿Cómo lo vamos a identificar? Debe ser un dolor bastante fuerte, severo. Pero la principal característica es que el paciente siente un dolor quemante, que le arde la piel, que le arde la cara, o que siente descargas eléctricas. Otra característica es que el dolor no es localizado, sino que el dolor migra. Un día puede doler en esa parte, un día puede doler en esa parte, en esa parte, en esa parte, en esa parte. Esa es otra característica, que el dolor no es localizado. Otra característica que es bien importante para identificarlo es que el paciente, como ya mencionamos muchas veces, el paciente se automedica y ningún AINE nos va a ayudar con ese tipo de dolor. O sea, el paciente se puede tomar un ibuprofeno, se puede tomar 2 y no va a quitarle. No mejora. Muchas veces el paciente nos manda un mensaje donde nos puede decir, tengo dolor en una muela, pero ya me tomé 2 pastillas y no se me quita. Porque cuando el paciente viene con una pulpitis irreversible muy aguda, al momento de anestesiar el paciente desaparece el dolor por completo. En este caso no, en el dolor neuropático nosotros anestesiamos y el dolor no desaparece. Entonces es bien importante tanto para el paciente como el odontólogo, si el dolor no desaparece, no hacer ningún tratamiento dental. Evitar endodoncias, extracciones, porque no es un dolor de origen dental. Lo que debemos de hacer nosotros es canalizar, si sospechamos de un dolor neuropático, canalizar enseguida con el neurólogo. Él sabrá
el tratamiento que debe llevar el paciente. Por último, nos falta que nos digas cómo vamos a identificar un dolor de origen no dental, que es el último en la clasificación que nos estás diciendo, que es el dolor referido. El dolor referido va a estar asociado con senos paranasales. Por ejemplo, algo que todos conocemos que puede ser la sinusitis, pero la sinusitis sí puede ser de origen dental. Tal vez hay una lesión que una de las raíces está dentro del seno paranasal y está produciendo moho. Vamos a identificar, pues el paciente le podemos preguntar si ha tenido cuadros de alergia, o muchas veces el paciente ya sabe que padece sinusitis. Entonces, el paciente se puede hacer hacia adelante y si refiere dolor, debemos de sospechar que puede estar cursando con un cuadro de sinusitis. ¿Y qué tan hasta adelante se tiene que hacer el paciente? Pues lo más que pueda. ¿Qué tanto, doctor? Así. Es decir, ¿cuál es tu recomendación para visitar el dentista y no minimizar algún tipo de dolor, ya sea dental o no dental? Sí, es bien importante que el paciente, en cuanto empiece a sentir dolor, enseguida acuda al consultorio. Porque muchas veces como pacientes, al tener un poquito de dolor, nos tomamos una pastilla y el dolor primero va desapareciendo. Pero un dolor dental o no dental no va a mejorar hasta que se lleve su tratamiento. Entonces, siempre, en cuanto empiecen a sentir molestia en algún diente, hay que acudir de inmediato al consultorio, porque no va a disminuir, al contrario, cada día va a aumentar más y el tratamiento cada día va a ser más difícil. Esa sería mi recomendación. En cuanto empiecen a sentir molestia en algún diente o algún dolor dental o no dental, acudir enseguida al odontólogo. Bueno, este fue el tema que nos tuvo a bien presentar el doctor Wilder. Es bastante interesante, espero les haya agradado. Si tienen alguna duda, por favor háganos saber, vamos a tratar de contestársela lo más rápido posible. Y qué bueno que están aquí, qué bueno que siguen con nosotros. Les invitamos a que se inscriban a nuestro canal y que si les parece interesante, por favor, compartan. Y muchas gracias, doctor. Y la campanita. Y denle click a la campanita de las notificaciones para que les llegue este y otros videos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Le quitamos el dolor a los pacientes y ayer llegó una paciente, muchacha, estaba aquí, ¿no? Y que la muchacha me hacía así, digo, ¡esta! Pero así. Yo dije, ay, Jesús. No me respeta. ¿Y luego qué pasó? No, ¿Qué le nada, dijiste? pero me agarró fuerte. No le dije nada. Dije, ¿qué le voy a decir? Pero... Qué raro que hagan a mí, se ponen así de nerviosos, pero nadie me anda agarrando la pierna. No, ya me es como si yo le agarre la pierna. Sí, claro. ¿De qué se trata? ¿Qué onda? ¿Y luego? Le dije, Pame, ya en la noche la fui a ver, le dije, yo no quería que me dejara solo, pero dije, Pame, quédate. Dije, porque la chamaca me agarró la pierna. ¿Te agarró la pierna? Le dije, sí, así. Y sentí que iba con malas Fuerte. intenciones. Y dije, bueno, y con el marido afuera. Llega a entrar el marido. Desgraciada, le digo. Pues respeta.